Ya. Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos a una nueva charla. El día de hoy vamos a tratar lo que es atención del parto por cesárea. Como sabemos, estamos viendo las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública. Esta, al igual, es una guía del 2016. Ya, bueno, ¿cómo, cómo se ha venido dando los partos mediante cesárea? A nivel mundial, sabemos que las cesáreas se realizan en un alto porcentaje en las mujeres embarazadas. Entonces, en Europa se reporta una incidencia de aproximadamente el 21%, en Estados Unidos un 26%, en Australia un 23% y en países de Latinoamérica como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y México rebasan el 50% de cesáreas en las gestantes. Y en Ecuador, según estadísticas del 2014, el índice de cesáreas solo del MSP fue del 41.2%. Entonces, si ustedes se fijan, es una tasa muy elevada, considerando que únicamente se tiene datos del Ministerio de Salud Pública, sin contar con la red pública integral, al igual que en la red complementaria y privada de nuestro país. Entonces, la OMS lo que menciona es que en ninguna región del mundo se justifica una incidencia de cesárea mayor del 10 al 15%. Y es así que existen varios factores que han contribuido en que se dé este aumento de las tasas de cesárea. Entre ellos tenemos a que hay mejores técnicas anestésicas y quirúrgicas, a que hay un menor riesgo de complicaciones, también por factores demográficos y nutricionales, y el más importante, por las mismas pacientes. Entonces, en particular, este factor que es las pacientes influye en el incremento de las cesáreas electivas sin una indicación médica. ¿Ya? Entonces, esta alta incidencia de las cesáreas en realidad se considera como un problema de salud pública y hay varias causas, ¿no? Varias causas para que se considere como un problema de salud pública. Entre ellos tenemos, por ejemplo, que se dan valoraciones inadecuadas del riesgo obstétrico, hay un bajo índice de los controles prenatales, también por preferencias del médico o de la paciente, hay una mala valoración fetal y eso principalmente entre las causas o factores para que sea considerado el alto porcentaje de cesáreas que se haya convertido en un factor de riesgo, en un problema de salud pública. Por favor, apaguen sus micrófonos, compañeros. Entonces, como ustedes saben, el incremento de las cesáreas se va a relacionar, como ya estamos hablando, en una mayor morbilidad y mortalidad, tanto materna como del feto, ¿no? Y también se va a elevar el riesgo de placenta previa, de acretismo placentario, y esto hace que se condicione una mayor posibilidad de que se produzcan hemorragias obstétricas y por lo tanto también va a haber una mayor probabilidad de muertes maternas, además como de los riesgos quirúrgicos y anestésicos que pueden presentarse. En cuanto al apoyo e información a las embarazadas y a los acompañantes, la guía prácticamente nos da varias recomendaciones en cuanto a este tema. Primerito, y como todo, habrá que informar a la embarazada sobre los riesgos, los beneficios y también las alternativas de las cesáreas en comparación con un parto vaginal, y hay que tener en cuenta también sus circunstancias individuales, sus preocupaciones, las prioridades y los planes para futuros embarazos si es que así fuera. Lo que se recomienda también en cuanto al consentimiento informado cuando se va a realizar una cesárea es que
sea solicitado y debe ser firmado por la misma mujer embarazada. Después de que se le haya proporcionado toda la información en lo posible basada en evidencia científica, que sea también de una forma clara, entendible para la paciente y respetando sobre todo su dignidad, su privacidad y su cultura, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de mujeres gestantes que sean adolescentes, el consentimiento informado debe ser firmado por su representante legal. Y también cuando la paciente se encuentra en situaciones de emergencia o de urgencia, aquí lo que se va a hacer es priorizar obviamente la atención en estabilizarle a la paciente y el manejo ya, bueno, adecuado individualizado de acuerdo al caso, ¿no? Y aquí quien firmará el consentimiento informado es el representante legal o ya la paciente posterior a que se le haya estabilizado su emergencia. ¿Sí? Entonces, tenemos también que cuando se decide realizar una cesárea, es importante que se registre en la historia clínica todos los factores que influyeron para que se haya tomado la decisión de realizar la cesárea y cuál de todos los factores, cuál de ellos es el más importante. Entonces, en vista de esto, el Ministerio de Salud Pública en el 2016 implementó la estrategia o por medio de, nos quedamos, me parece que, estábamos hablando entonces que en vista de que hay este incremento elevado en las cesáreas, el Ministerio de Salud Pública creó una estrategia por medio de gestión de calidad, realizar lo que son las auditorías de cesáreas con pertinencia médica. Y para ello crearon unos equipos auditores en los establecimientos de salud. Entonces, estos equipos auditores están conformados por un médico, por una enfermera y por una obstetriz. Y si es necesario, se pedirá el apoyo a un médico especialista, pero siempre y cuando no haya intervenido en la cesárea. Entonces es así que ellos, bueno, ahí se determina para la realización de las auditorías, se determinan algunos criterios que son los criterios maternos, criterios fetales, obstétricos y si es que hay o no pertinencia de las cesáreas. Entonces, dentro de los criterios maternos tenemos, por ejemplo, estos eventos, ¿no? Criterios maternos como paciente que tenga VIH, hepatitis C, herpes simple genital activo, condilomatosis extensa, antecedentes de cirugía uterina, antecedentes de plastia vaginal, tumor del tracto genital, que la paciente tenga psicosis, discapacidad intelectual, alteraciones de la conciencia, incapacidad motora moderada a severa, que haya desproporción cefalopélvica, que la paciente tenga cardiopatías grado 3 o grado 4, que tenga desprendimiento de retina, enfermedades respiratorias, cerclaje vía abdominal, anomalías congénitas del tracto genital o que sea por una cesárea urgente para resolver las complicaciones maternas. Estos son los criterios maternos. Los criterios fetales, en cambio, es cuando tengamos compromiso del bienestar fetal, malformaciones fetales que no permitan realizar un parto vaginal, como por ejemplo una hidrocefalia, distocias de presentación, entre ellas las presentaciones podálicas, oblicuas, transversas, pelviana o de cara, o que sea una cesárea urgente para resolver complicaciones fetales. Dentro de los criterios obstétricos se encuentra el embarazo gemelar, pero si el primer gemelo no está en una presentación cefálica. También partos pretérmino con estimativo de un peso fetal menor a 1500 gramos
o de pronto que haya placenta que cubre o parcial o totalmente el orificio cervical interno, placenta ácreta o desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, o que haya prolapso del cordón umbilical, ruptura uterina o por cesárea iterativa. ¿Sí? La cesárea iterativa, que es cuando haya tenido antecedentes de cesárea dos o más veces. Y el cuarto criterio son los no pertinentes, que básicamente es cuando la paciente solicita que se le realice la cesárea sin ningún otro criterio u otras causas que no estén incluidas en los criterios que acabamos de revisar. Entonces, en base a esto, se va haciendo la auditoría y vamos determinando si es que hay o no pertinencia médica para la realización de las cesáreas. Entonces vamos a ir desglosando algunos de ellos, o los más importantes, ¿sí? Tenemos la malposición fetal, que como habíamos dicho puede ser podálica, pelviana, transversa o de cara, y que habíamos dicho entonces que este es un indicativo de cesárea, ¿no? Es un indicativo de cesárea en las embarazadas que tengan estas presentaciones, ya que esto reduce la mortalidad y la morbilidad tanto perinatal como neonatal. Ya, también, bueno, hay que asegurar en estos casos la disponibilidad de realizar una cesárea, eh, bueno, inmediata, ¿no? Para evitar la morbilidad en estos niños. ¿Ya? A las mujeres que tienen un embarazo único en presentación podálica sin complicaciones hasta las 37 semanas de gestación, se les puede ofrecer realizarles una versión cefálica externa. Esta versión cefálica externa debe ser realizada siempre por una persona que tenga experiencia y que sea especialista. Y esta actividad no se la va a realizar, o esta maniobra no se puede realizar cuando la mujer se encuentre en trabajo de parto o que tenga una cicatriz uterina o anormalidad, cuando haya compromiso fetal, o si se identifica que hay ruptura de membranas, o si hay un sangrado vaginal, o existen algunos otros problemas de salud en la gestante, como por ejemplo cardiopatías. Entonces ahí no está indicado o no se le puede ofrecer realizar esta maniobra. Ya. ¿En qué consiste la versión cefálica externa? Como ustedes ven en el gráfico, lo que consiste es a través de la pared abdominal, es realizar la versión del feto que está de manera pelviana, realizar la versión, girarle y colocarlo en posición cefálica. Sí, cierren sus micrófonos, por favor. Entonces, cuando se realice esta maniobra, bueno, hay que tener también presente de que se debe tener a disposición para realizar una cesárea inmediata, porque puede de pronto presentarse alguna complicación. El otro factor o criterio habíamos dicho que son los embarazos múltiples. Entonces, dentro de los embarazos múltiples, la condición, ¿no?, es que se recomienda hacer la cesárea siempre y cuando el primer gemelo no esté en presentación cefálica, ¿sí? Pese a que el efecto de la cesárea para mejorar el resultado perinatal es incierto como medida de prevención. En cambio, en los embarazos gemelares, que no tengan complicaciones, o en el que el primer gemelo esté en posición cefálica, la morbimortalidad perinatal se va a incrementar para el segundo gemelo en cambio. Pero sin embargo, pese a esta condición, em, se recomienda continuar con el parto vaginal, ya que no se recomienda realizar cesárea.
El otro criterio es el nacimiento prematuro, ¿sí? En realidad, en lo que se refiere a los nacimientos prematuros, se van también a asociar a una mayor morbilidad y mortalidad neonatal. Pero sin embargo, en el Ecuador, la cesárea en un parto pretérmino sí está indicado cuando el peso estimado del feto sea menor a 1500 gramos. ¿Y esto por qué? Para disminuir las hemorragias intraventriculares. El otro factor es la placenta previa. ¿Sí? En lo que se refiere a la placenta previa, también es un indicativo de cesárea, ¿no? Se recomienda a todas las mujeres que presenten placenta previa que cubra parcial o totalmente el orificio cervical interno y a lo que se denomina placenta previa total o parcial. Em, Cuando hay este diagnóstico de placenta previa en una mujer, eh, ustedes saben y bueno, el manejo debe ser por un especialista gineco-obstetra hasta el término del embarazo. Entonces, él es quien informará a la paciente con oportunidad tanto la vía como la forma del parto. Otro criterio es la predicción de cesárea para la desproporción cefalopélvica en lo que es el trabajo de parto. En realidad, aquí lo que no se recomienda es realizar la pelvimetría para predecir la falta de progreso en la labor de parto, y esta no se debe realizar, no se debe no debe ser utilizada para tomar decisiones sobre el modo del nacimiento del niño. También que la talla materna y las estimaciones del tamaño del feto por ultrasonido o examen clínico no van a predecir con exactitud eh, no van a predecir con exactitud la desproporción cefalopélvica, y tampoco se puede utilizar para predecir la falta de progreso durante el parto. Entonces, también la desproporción cefalopélvica, como habíamos dicho, es una indicación de cesárea. Sí, en este momento les vamos a cargar la otra parte de las diapositivas para continuar con la clase. Deme cargando la otra parte, por favor. Deme cargando la otra parte de la presentación. Sí, ya les dije. Gracias. Ya, entonces el otro criterio, y que es uno de los más relevantes en cuanto a que hagan que se incremente la tasa de cesáreas en el Ecuador y creo que a nivel mundial, es la solicitud materna para que se le realice una cesárea. Entonces, si en estos casos la mujer solicita que se le realice una cesárea, cuando no hay ninguna otra indicación médica para que se realice esta, lo que se recomienda es discutir los riesgos y beneficios de la cesárea en comparación con el parto vaginal, y todo esto debe ser registrado en la historia clínica de que se ha tenido, de que se tuvo esta discusión o que se le explicó a la paciente sobre los riesgos y beneficios de la cesárea. La otra recomendación también en cuanto a lo que es la solicitud materna para una cesárea es que
eh, se le debe, por ejemplo, si es una mujer que tiene ansiedad o miedo al parto, lo que se recomienda aquí es que tenga una asistencia con un profesional de salud mental, siempre y cuando este profesional de salud mental tenga experiencia en el apoyo perinatal para que le ayude a controlar su estado de ansiedad durante el proceso de embarazo, parto y también si es que se tiene grupos de apoyo mm, afines a lo que es el embarazo, el parto, posparto y lactancia para que ella también pueda acudir a estas sesiones. Sí, pero esta decisión siempre se será precautelando tanto la salud de la madre como del niño, ¿no? El binomio madre-hija. Y ahora existen factores que reducen la posibilidad de las cesáreas. Entonces, primero, como en todo ya creo que hemos dicho, es informarle, ¿no? Es informarle a la paciente que el apoyo continuo de los profesionales de salud o de la familia o del acompañante que ella decida durante el trabajo de parto reduce la probabilidad de que se dé una cesárea. Sí, también en cuanto aquí en el Ecuador, al menos en cuanto a la decisión del acompañante, va a ser elegido por la misma paciente quien estará durante todo el trabajo de parto, el parto o la cesárea, si es que así ella lo desea, ¿no? Y además es una normativa ESAMIN que también es una estrategia del Ministerio de Salud Pública, que es los establecimientos amigos de la madre y del niño, y uno de sus componentes es justamente esto, ¿no? Que toda gestante debe estar acompañada durante todo su proceso de trabajo de parto o cesárea. En cuanto a otro factor que reduce la probabilidad de cesárea es el partograma, sí, lo que habíamos dicho, trazando una línea de acción de 4 horas, que esta debe ser usada para ver el progreso o monitorear el progreso del trabajo de parto de las mujeres en un embarazo a término único y que no tenga complicaciones, ya que al manejar el partograma se ha visto que reduce la probabilidad de cesáreas. También existen factores que no influyen en cambio en la probabilidad de que se realice una cesárea o que de pronto las usuarias creen que al realizar estas actividades van a disminuir la probabilidad de que se aplique una cesárea. Entonces, hay que informar también a la gestante sobre estas intervenciones del cuidado intraparto que no se relacionan con el incremento o con la reducción de que se realice una cesárea y que de pronto pueden ser beneficiosos para disminuir sí, la duración y el dolor durante el trabajo de parto. Estas actividades son, por ejemplo, caminar durante el trabajo de parto, la posición no supina durante la segunda etapa del trabajo de parto, inmersión en agua durante el trabajo de parto y la analgesia epidural en el parto. Sí, también lo que se recomienda es informarles a las gestantes que el uso de terapias complementarias durante el trabajo de parto, como por ejemplo la acupuntura, aromaterapia, suplementos nutricionales o medicamentos homeopáticos, en realidad no ha sido evaluado estos puntos debido a que se necesita más investigación antes de poder recomendar este tipo de intervenciones. Pero en realidad su uso no es que influya en el incremento de que se indique o no la realización de una cesárea. En cuanto a la edad gestacional para realizarse una cesárea programada, lo que se recomienda es en los casos que están clínicamente justificados que se debe realizar sobre las 39 semanas. ¿Por qué? Cierren sus micrófonos, por favor. ¿Por qué se debe realizar encima de las 39 semanas? Porque disminuye el riesgo de morbilidad respiratoria, que esto va a ser mayor en los recién nacidos por cesárea, por vía alta, ¿no?
que en los que nacen por vía vaginal. Entonces disminuye significativamente este riesgo de morbilidad respiratoria cuando se realiza después de las 39 semanas. Entonces es así que en base a esto se realiza una clasificación de lo que son urgencias o emergencias para realizar una cesárea. Entonces, ¿qué es una cesárea urgente? Es la que se va a practicar para resolver o prevenir una complicación materna o fetal en una etapa crítica, y se va a clasificar por categorías. Entonces, se clasifica en categoría 1, 2 y 3. La 1 es cuando hay amenaza o peligro inmediato de la vida tanto de la gestante como del feto. La categoría 2, en cambio, es cuando hay un compromiso materno o fetal, pero que no comprenda riesgo inmediato para la vida. Y la categoría 3, en cambio, es cuando no existe ningún compromiso tanto materno como fetal, pero se requiere, por favor, no modifiquen las presentaciones, pero se requiere un parto prematuro por indicaciones clínicamente justificadas. Entonces, ¿cuál es la decisión? La decisión del intervalo de tiempo para las cesáreas no planificadas. Esto básicamente va a depender de la categoría en la que se le clasificó anteriormente. ¿Sí? Entonces, si es una categoría 1, la cesárea se debe realizar de forma inmediata después que se tomó esta decisión. Y si es categoría 2, la cesárea se va a realizar dentro de los 30 a 75 minutos de tomada la decisión. ¿Cuáles son los exámenes preoperatorios y preparación para la cesárea? Entonces, aquí lo que se recomienda es que en mujeres que embarazadas, que están saludables y que no han tenido ninguna complicación durante su embarazo, sí, no deberían realizarse estos exámenes de manera rutinaria antes de la cesárea, como son el grupo sanguíneo, las pruebas cruzadas de sangre, que estas son las que aseguran la compatibilidad de sangre antes de transfundir, hacerse pruebas de coagulación o ecografías preoperatorias para la localización de la placenta, porque esto en realidad no mejora los resultados de morbilidad de la cesárea, como por ejemplo la pérdida de sangre de más de 1000 ml o lesiones del recién nacido y también lesiones del cordón o las estructuras adyacentes. Entonces no se recomienda hacer estas pruebas cuando la embarazada es saludable y no ha tenido complicaciones en su embarazo. Lo que sí se recomienda también es realizar a todas las gestantes una evaluación, una evaluación de hemoglobina antes de la cesárea, para identificar a aquellas que tienen anemia, aunque la pérdida de sangre de más de 1000 ml es poco frecuente después de la cesárea, y esto únicamente se ha visto que se da en un 4 a 8%. Sí, pero si es que se diera es una complicación potencialmente grave, ¿no? Y que puede provocar hasta una muerte materna. Y es así, les cuento que el año anterior tuvimos un caso de una muerte materna por esta situación, una pacientita que no fue captada por el Ministerio de Salud Pública y que únicamente acudía de manera particular a sus controles. Durante la gestación tuvo anemia. Lastimosamente el profesional que la atendía no trató la anemia de manera adecuada, y cuando ya fue el momento del parto accedió a una cesárea por elección de la paciente, pero el profesional tampoco tuvo la precaución de hacerle una hemoglobina antes de la cesárea. Y bueno, se dio la cesárea y según los registros de la historia clínica
Fue una paciente que no tuvo complicaciones en el transquirúrgico, un sangrado aparentemente de 750 ml que estaba dentro de lo normal. Y la paciente recibe ya después una alta inmediata, prácticamente va a su casa y a los 3 días fallece. Entonces, en la investigación lo que se determinó primerito, lo que les decía, no, que no aplicaron las guías de práctica clínica, no tuvo la precaución de hacerle un seguimiento a su anemia de forma adecuada, no le hizo la prueba de hemoglobina antes de la cesárea ni después de la cesárea para ver cómo está la paciente, conociendo que tenía anemia. Y, y bueno, pues la señora falleció, una muerte materna más en nuestro país. Entonces son cosas que de pronto uno a veces pasa por alto, pero que son necesarias e importantes de realizarlas. Sí, otra recomendación es que en las embarazadas que han tenido una cesárea anterior por hemorragia preparto tienen mayor probabilidad o riesgo de perder sangre de más de 1000 ml. Y esto se da en aproximadamente uno por cada 100.000 gestantes. Ya. También en las mujeres que se les realiza una cesárea con anestesia regional requieren obviamente que se les coloque una sonda vesical para evitar el exceso de la distensión de la vejiga porque por el bloqueo anestésico que va a interferir con la función normal de la vejiga. Ya. En cuanto a los controles de rutina después de la cesárea. Primerito, lo que se debe hacer después de la cesárea, que deben estar observadas, ¿no? Las pacientes deben estar observadas por un profesional que esté muy capacitado hasta que se haya recuperado el control de la vía respiratoria, la estabilidad cardiorrespiratoria y que las mujeres sean capaces de comunicarse. Sí, esto, pero cuando se ha hecho la cesárea bajo anestesia general. Eh, lo que luego se recomienda es dar información sobre los métodos de planificación familiar que se encuentren disponibles. Y después de la recuperación de la anestesia, lo que se debe es controlar la frecuencia respiratoria, cardíaca, presión arterial, dolor, la sedación y el sangrado. Básicamente hacer score mamá cada 15 minutos durante las 2 primeras horas. Y a partir de las 2 primeras horas, cada hora, sí, verificando igual sus signos vitales, si es que estos están estables o son satisfactorios. Pero si hay cambios o no están estables, lo que se recomienda es la valoración médica ya especializada. En cuanto al manejo del dolor después de la cesárea, dice que lo que se recomienda es la administración de antiinflamatorios siempre y cuando no haya contraindicaciones. Administrar los antiinflamatorios no esteroideos como un complemento a otros analgésicos, ya que reduce la necesidad del uso de opioides. En cuanto a comer temprano y beber después de la cesárea, se recomienda siempre y cuando la mujer se haya recuperado adecuadamente y que no tenga complicaciones. Pueden comer y beber cuando sientan hambre o sed. En cuanto al retiro de la sonda urinaria después de la cesárea, se recomienda que se debe retirar la sonda vesical una vez que la mujer ya se pueda movilizar después de una anestesia regional, pero el retiro de la sonda no debe ser antes de las 12 horas después de la última dosis de epidural, si es que así fuera. En cuanto a la duración de la estancia hospitalaria y los reingresos al hospital, en realidad es probable que la estancia hospitalaria
se dé más tiempo que en comparación a un parto vaginal, que en promedio es de 48 horas. La cesárea, el promedio es de 3 a 4 días. Pero si las mujeres después de una cesárea se han recuperado de forma adecuada, que no presenten fiebre o algún signo de complicación, después de la cesárea se les puede ofrecer también una alta temprana, es decir, a las 48 horas. Y lo que se recomienda es hacer el seguimiento en el hogar, pero en realidad no tampoco está asociado que con más reingresos al hospital del neonato o de la madre después de la cesárea. En cuanto a lo que, en cuanto a los cuidados o en cuanto a la recuperación luego de la cesárea. Aquí lo que en la guía lo que nos indica en cuanto a la recuperación luego de la cesárea, básicamente es la recuperación va a estar relacionada con la deambulación temprana, con el cuidado de la herida, con el manejo de otras complicaciones que de pronto se pueden dar como preeclampsia o hemorragias, y la asesoría en planificación familiar que ya habíamos dicho. Y el manejo del dolor que también habíamos hablado. En cuanto al manejo del dolor, nos indica que si es un dolor severo se puede utilizar paracetamol, opioides o el ibuprofeno, pero va muy bien con el paracetamol, la dosis de 500 miligramos a un gramo cada 4 a 6 horas. Si es un dolor moderado, igual el paracetamol o codeína, y si es un dolor leve, únicamente el paracetamol. En cuanto al cuidado de la herida, lo que se recomienda es retirar el apósito de 24 horas después de la cesárea. Se recomienda hacer el monitoreo específico de que la paciente no presente fiebre. También evaluar la herida para detectar señales de infección, como por ejemplo el aumento del dolor, que haya enrojecimiento o de pronto que presente secreciones en la herida, o si hay separación o dehiscencia de la herida. También se requiere o se sugiere que la paciente utilice ropa holgada, que sea cómoda y de preferencia que su ropa interior sea de algodón. También se recomienda limpiar la herida suavemente y secarla de forma diaria. Y si es necesario, se va a hacer la planificación para retirar las suturas o los clips después de 8 días de la cesárea. Ya, otras recomendaciones también que nos indica es que los profesionales de salud que atienden a las mujeres que han tenido una cesárea y que tienen sangrado vaginal abundante o regular deben considerar que lo más probable que puede ser es una endometritis más que restos ovulares. La otra recomendación es que las mujeres que han tenido una cesárea van a tener un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica, tanto la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, por lo que es necesario que los profesionales pongan mucha atención a las mujeres si es que tienen síntomas respiratorios como tos o falta de aire, o si hay síntomas en lo que son piernas como pantorrillas hinchadas o que estén dolorosas. Y también que las mujeres que han tenido una cesárea pueden reanudar sus actividades normales como conducir un vehículo, como el traslado de objetos pesados, el ejercicio formal y las relaciones sexuales una vez que ya se hayan recuperado totalmente de la cesárea. Por ejemplo, en referencia a lo que son relaciones sexuales, se les indica que pueden retomarlas a partir de las 6 semanas después de la cesárea. Y esto, bueno, también ya depende del criterio de cada médico. Eso en cuanto a lo que es el parto por cesárea. Un resumen, no sé si es que tienen alguna inquietud. No hay inquietudes.
¿Cómo está? Buenas noches. Si es tan amable, ¿podría responderme? Usted dijo que a las 39 semanas era factible realizar la cesárea por cuanto se Disminuye disminuía el riesgo de... la morbilidad. Ujú. Sí, mi inquietud es cómo se da este mecanismo, por qué se disminuye el riesgo de morbilidad respiratoria haciendo la cesárea a las 39 semanas de embarazo. Ya. Bueno, en realidad en la guía no nos especifica, ¿no? Pero leyendo otra, de pronto otras literatura, nos indica que podemos hacerla a partir también de las 38 semanas. Sí, ¿por qué? Porque el riesgo es mínimo a que estos niños, bueno, ustedes saben que la cesárea en realidad es un factor de riesgo para que los niños presenten enfermedades respiratorias y hasta membrana hialina. Sí, Así es. entonces de preferencia es esperar que el embarazo ya esté a término y para de esa manera disminuir este riesgo. Ok, doctora, gracias, muy amable. Bueno, tal vez alguna otra inquietud. Muy buenas noches, yo tengo una pregunta. Dígame, buenas noches. Usted hablaba acerca de la aversión externa fetal. Ajá. ¿A qué semana sería recomendable hacer la aversión externa fetal? ¿Se puede realizar antes de las 37 semanas? Sí, máximo hasta la semana 37 de gestación. Después de eso ya no se puede realizar y también tomando en cuenta si es que de pronto la paciente ya está con trabajo de parto o si tiene alguna cicatriz de alguna otra cesárea de pronto o si ya también tiene ruptura de membranas, sangrado vaginal, entonces ahí no se puede hacer. Lo que sí se recomienda es hacer entre las 35 a 37 semanas. Y eso sí por un profesional que sea capacitado y que sea especializado. Ah, ya, perfecto. Muchísimas Y gracias. también, sí, y también que tengan de pronto la disponibilidad de realizar una cesárea en caso de que haya complicaciones. Ah, ya. Claro, eso sí, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Doctora, según la guía de práctica clínica cesárea, lo que usted refirió, si una mujer solicita una cesárea, Ujú. es indispensable si ella la solicita y se le indican las complicaciones que pueden haber, si a pesar de esto ella insiste en que se le realice una cesárea, es necesario realizársela porque sabemos que el índice de cesáreas en el Ecuador es muy Muy alto. elevado. Ya Ujú. se habla que hasta el 60, ya no es el 50, sino el Hasta 60%. 60%. Claro, Sí, considerando toda la red de salud complementaria privada y red pública, sí, sí llega al 60%, pese a que se está haciendo auditorías de cesárea, al menos en el ministerio, y tratando de concientizar a los mismos profesionales, porque a veces los mismos profesionales, no sé si por comodidad o no sé por qué lo hacen, sugieren a la paciente o hacen cesáreas que no tienen pertinencia médica. Ahora, si la gestante solicita realizarse la cesárea, pese a todos la información que se le dé en cuanto a los riesgos y beneficios, y si ella requiere realizarlo, pues o sea, se le realiza, pero todo lo que ustedes le informan debe constar en la historia clínica de que ustedes hicieron ese trabajo, ¿no? De comunicarle. muchas gracias, doctora. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud que tengan tal vez?
qué hacer con ella? Verán, aquí hay una pregunta, dice que una paciente tiene 4 cesáreas anteriormente y al momento cursa con su quinto embarazo. Entonces, ¿qué hacer con ella? Chuta cesárea y ligarle. O sea, ya decirle a ella que puede acceder a un parto vaginal como que es un poco complicado. Lo que ahí se debería trabajar fuertemente con ella es bueno, ya la atención del parto por cesárea y tratar en lo que es planificación familiar de ya de manera definitiva, dependiendo también, bueno, de la edad y si ella desea, ¿no? Porque no se les puede obligar. Entonces, no, es complicado con ellas, ¿no? ¿Alguna otra inquietud que tengan? Recuerden también que el periodo intergenésico mínimo 2 años, así sea por cesárea, el parto por cesárea o el embarazo, el parto vaginal. Por ejemplo, lo que nos dice la guía, ¿no? Que si tenemos algo parecido al caso, mujeres hasta 4 cesáreas, el riesgo de fiebre, lesiones en la vejiga y heridas quirúrgicas no varía con la vía de parto planificada. Y que el riesgo, hay un mayor riesgo sí de ruptura uterina, más o menos en el 0,3%, que es raro sí que se dé en un parto vaginal que en relación a un parto por cesárea. Entonces, eso compañeros, no sé si tienen alguna otra inquietud. Sí, perdón, doctora. Tenemos pacientes que cursan ya por terceras o cuartas gestas, pero su edad es de 20 a Jovencitas. 21 años. Ujú. Exacto. Entonces, en este caso para mí lo más factible una cesárea y una salpingectomía. Pero hay médicos y las mismas pacientes lo dicen que no realizan la cesárea cuando ellas sí lo quieren, pero no lo realizan por la edad. Entonces, en las nuevas guías decía que ya la edad No, no es un impedimento para para que la ligadura. ujú, eso sí es verdad. Y claro, habría que informarle a la paciente de esa opción como planificación familiar y bueno, y por la edad también, ¿no? Ellas deciden prácticamente y ante todo el consentimiento informado. No podemos nosotros decidir por ellas, lastimosamente. Por ejemplo, tenemos casos de pacientes con discapacidad que han sido abusadas sexualmente y igual no se les puede realizar la ligadura porque va contra los derechos de la paciente. Doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Mm, Doctora, doctora, ¿es posible un HPV? Tenemos aquí una pregunta, ¿no? Dice, ¿es posible que recomendar el parto vaginal con HPV? De preferencia no, de preferencia no y si ustedes recuerdan dentro de los criterios está cuando hay condilomatosis extensas es un criterio para realizar cesárea. Entonces no, no, de preferencia no. Si es extensa la condilomatosis hay que realizar cesárea. ¿Alguna otra inquietud? Si no tenemos más inquietudes, les agradezco por su atención y nos estaremos viendo en el mes de julio porque están planificadas otras clases, me indicaban, entonces están pendientes todavía a tratar 2 temas más, pero que eso lo haremos en el próximo mes. Gracias y nos vemos en 15 días.
Les agradezco bastante por haber asistido a la clase y las personas del taller de Ibarra nos veríamos el fin de semana. Que tengan una buena noche. Muchas gracias.